Entonces, buenas tardes para todos, ¿cómo están, estimados estudiantes? Hoy vamos a trabajar en la solución de problemas de aplicación de sistema de ecuaciones. Y para eso, pues debemos entender cómo se plantea una ecuación a partir de un enunciado del lenguaje común. Entonces, existe un enunciado del lenguaje común y el ideal es que nosotros lo vamos a aprender a convertir a un lenguaje matemático. ¿Listo? Entonces, en el lenguaje que nosotros utilizamos en la cotidianidad, empleamos palabras o términos que se pueden representar o que nos pueden llevar a una operación matemática. Por ejemplo, cuando decimos aumentado en 5, la edad del profesor Melkin aumentada en 5. Entonces, esa palabra aumentada significa sumar, sumarle 5. Disminuida en 5. Disminuido en 5, esa palabra disminuido quiere decir restar. Cuando hablamos el doble de un número, ¿el doble qué significará? ¿Quién se acuerda de eso? El doble. El doble. ¿Alguien que se acuerde qué significa el doble? El doble significa multiplicar por 2. Y el triple va a significar multiplicar por 3, cuádruple multiplicar por 4. Pero también hay otra palabra que significa multiplicar y es cuando decimos tres veces una cantidad. Cuando decimos tres veces una cantidad, entonces esa palabra tres veces significa multiplicar por tres. Cuatro veces significa multiplicar por cuatro. Lo contrario de multiplicar es dividir. Y entonces la palabra que se utiliza para dividir por dos es la mitad. Si yo digo la mitad de una cantidad, entonces estoy diciendo que yo lo voy a dividir por dos. Otra palabra que se utiliza para dividir es la tercera parte. Tercera parte. La tercera parte significa dividir por 3. Cuarta parte, dividir por 4. Entonces aquí pues hay un material para que pues nosotros repasemos. Retomé internet. Entonces aquí dice, cuando nos hablan de un número desconocido y nosotros necesitamos construir una ecuación, entonces lo que se acostumbra es utilizar en este caso una letra que nos va a representar como el valor desconocido. Entonces aquí tenemos, si es un número desconocido, le asigno una letra. En este caso vamos a asignar, como tradicionalmente se hace, una X. Algunas palabras significan igual, las que tenemos acá. Cada vez que en un enunciado decimos será, sería, son, tienen, tendrá, se obtiene, nos da, fue, equivale, resulta, tanto como, esas palabras significan igual. Entonces uno tiene una oración y dice, es el doble de un número. Entonces uno dice, A igual a. Entonces, por ejemplo, acá, el doble de un número se representa como 2 por X. ¿Por qué la X? Porque todavía no conocemos el número. Si lo conociéramos, pues entonces lo multiplicaríamos por 2. Un número que no conocemos aumentado en su mitad. Entonces, aquí está el número que no conocemos. Aumentado significa sumar y la mitad significa dividir por 2. Entonces aquí esto que está en la izquierda equivale a lo mismo que está en la derecha, un número aumentado en su mitad. El duplo, la palabra duplo de un número significa multiplicar por 2. Entonces duplo multiplicar por 2, o sea 2x, de un número sería x, que no lo conozco. Disminuido, la palabra disminuido, como están estos dos ejemplos, significa restar 9. Bueno, menos o más, pues indican sumar o restar respectivamente. Por ejemplo, acá tenemos 4 menos x. 4 menos x. 4 menos de x. Es diferente a estas dos. O esta es 4 menos x, donde el que está restando es la x. En cambio, aquí estamos diciendo 4 menos de x. Es decir, que estamos diciendo que a x le vamos a quitar 4. Dos números consecutivos. ¿Cómo se sacan números consecutivos? Se sacan sumándole 1. Por ejemplo, si por acá yo digo, ¿cuál es el consecutivo de 9? Un estudiante dice 10. Y el de 15, 16. Y el de 100, 101. Entonces uno descubre que el consecutivo se saca sumándole 1.
Y el de 8, 9. Así sucesivamente. Entonces lo que hacemos es sumarle 1 al número que tenemos. Como el número es desconocido, si X es el número, su consecutivo sería X más 1. Lo que le falta para llegar a 50, 50 menos X. Bueno, aquí hay para que ustedes repasen y como interioricen estas palabras. Ya están resueltos los enunciados. Aquí es algo importante. Bueno, algo por acá. Voy a pasar a un ejercicio, como para entender cómo es que lo solucionamos. Entonces resulta que cuando vamos a abordar un ejercicio de este tipo de ecuaciones, sistemas de ecuaciones, tenemos que seguir como unos pasos, ¿sí? Entonces uno de los pasos es identificar las incógnitas. No hay necesidad de descargar Zoom, se puede en línea. Identificar las incógnitas. ¿Qué es eso? Pues uno lee el problema y uno dice, venga, ¿qué es lo que me están preguntando? Cuando las identificamos, entonces les asignamos una letra que represente cada incógnita, ¿sí? Hay que aprender a identificar de qué es lo que me están dando, qué es lo que me están pidiendo, qué me dan y qué me piden en el problema. Cuando ya tengo las letras identificadas, entonces lo que hacemos es relacionar esas letras, esas incógnitas. ¿Y cómo las relacionamos? Por medio de ecuaciones. Se relacionan las letras por medio de ecuaciones. Después de relacionar las letras o incógnitas por medio de ecuaciones, entonces se procede a solucionar el sistema de ecuaciones y obtener el valor de las incógnitas. Ese es como el procedimiento que vamos a hacer. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice así. Para una compañía publicitaria se requiere realizar un cartel rectangular, el cual está enmarcado por una cinta LED, o sea, una cinta de luz que mide 220 centímetros. Se sabe que su base es 50 centímetros más larga que su altura. Plantea un sistema de ecuaciones y resuélvelo para hallar las dimensiones del cartel. Entonces, de pronto algún estudiante puede hacer eso mentalmente, ¿sí? Pero el ideal es que nosotros entendamos cómo funciona ese procedimiento, ese algoritmo de cómo se abordan estos ejercicios para que usted lo tenga como aprendizaje. Con eso, en el siguiente curso que se llama algoritmia, entonces usted ya tiene una base conceptual, una estructura formada de cómo solucionar problemas paso a paso, ¿sí? Entonces aquí dice, lo primero que estábamos diciendo en los pasos es identifica las incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas o qué es lo que queremos saber de este cartel? ¿Quién me dice? ¿Mm? A ver, Alejandra, que está aquí de primeras. Preciso hasta ahí. Alejandra Zavala. A ¿Cuáles ver, serán las dice que incógnitas? el- tenemos que su base son 50 centímetros más largas y que asumo yo que necesitamos hallar el ancho. Eso, muy bien. Necesitamos hallar el ancho y el largo o la base y la altura. Bueno, voy a aprovechar lo que dijo Alejandra para aclarar una cosa que a veces me preguntan y es, ¿cómo así que a veces hablan el largo y el ancho? Hay veces hablan la base y la altura, ¿qué es eso? Entonces lo voy a colocar acá voy a insertar aquí una imagen, ¿sí? Tan, tan, insertar, insertar una forma. Entonces, hay veces nos dicen el largo y el ancho. Hay veces nos dicen la base y la altura. Entonces, uno dice, ¿cómo así? No entendió muy bien cuál es cuál. Entonces, aquí va a ser un ejemplito. Entonces, este es un rectángulo. Es una figura que tiene dos lados de la misma medida y otros dos de otra medida diferente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de un terreno, entonces nosotros podemos hablar del largo y el ancho. El largo y el ancho. Pero si la medida es hacia arriba, entonces uno ya no habla del largo, sino habla del alto. Y la parte de abajo se conoce como base. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la entrada o de una puerta, entonces nosotros vamos a decir que la puerta tiene
una altura y tiene una base, que sería la parte de abajo. Entonces hablamos de una puerta, entonces aquí deberíamos colocarle, si esto fuera, por ejemplo, una ventana, entonces esto de aquí abajo, coloquémoslo aquí, esto de acá abajo sería una, acá deberíamos colocar la base, esta sería la base, aquí por detrás. Bueno, esta parte de acá sería la base, sería la base. Y estamos hablando de algo real ya, o sea, existe la ventana. Y esta que tengo acá, la vamos a llamar la altura. Altura, altura. Pero si estamos hablando de una ventana. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un salón, entonces del piso de un salón, entonces ya no vamos a hablar de la base y la altura, sino hablamos del largo y del ancho del salón, del piso del salón. En este ejercicio nos están preguntando, vamos a leer muy bien, dice ahí que quieren saber las dimensiones del terreno, las dimensiones, para allá las dimensiones del cartel, perdón, allá las dimensiones del cartel. Entonces cuando me dicen dimensiones, quiere decir las medidas del cartel, allá las medidas del cartel. Entonces las medidas, aquí nos decían, base es de 50 centímetros más larga que su altura, o sea que nos están hablando de la base y de la altura. Entonces, la base, aquí en las incógnitas serían la base y la altura. Entonces, ese es el primer paso, identificar y definir las incógnitas. Entonces, se acostumbra a utilizar X y Y, pero en este caso, utilicé la B para base y la A para altura. Entonces, ya tengo la B para la base y la A para altura. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? El segundo paso, después de identificar las variables, bueno, aquí como es un ejercicio geométrico, se acostumbra también a hacer como un dibujito, ¿sí? Es decir, bueno, este es mi cartel, esta sería la base y esta sería la altura. Entonces, después de identificar las variables, las vamos a relacionar, es decir, que vamos a leer el problema con cuidado y vamos a tratar de sacar como una ecuación del problema. Entonces, normalmente cada frase trae como una ecuación del problema. En especial si nos están hablando de la base y la altura. Entonces ahí dice, el cartel está enmarcado por una cinta LED que mide 220 centímetros. Uno dice, bueno, ¿y dónde va esa cinta LED? Esa cinta LED va alrededor del cartel. O sea que voy a colocarle una cinta LED, digamos que por acá, que ilumine una cinta LED hacia alrededor. El contorno de esta figura, uno ya puede llamar el contorno, pero realmente en matemáticas o en geometría, esto que está así en el contorno tiene un nombre en especial, recibe el nombre de perímetro y corresponde a una fórmula de la geometría y dice que el perímetro es igual a sumar todos los lados. O sea que si este lado mide A, este otro ¿cuánto mide? Pues A. Y si este mide B, este también ¿cuánto mide? B. Entonces nos tocaría sumar todo eso y decir que ese es el perímetro que corresponde a 220 centímetros, debido a que dicen que la cinta mide eso. Voy a hacer aquí una corrección que es importante tenerla en cuenta. Y es que cuando yo defina variables, incógnitas, perdón, tenemos que decir precisamente qué, cómo así base. Entonces ahí la B representa es la medida de la base. La medida de la base. Y A representa la altura o la medida de la altura. ¿Listo?
Entonces uno dice, bueno, si el perímetro es igual a sumar b más b, entonces aquí vamos a tener. Entonces en álgebra se acostumbra a sumar letras. Las letras nos representan cantidades. En este caso, para nuestro problema, este lado mide b y este lado mide b. Entonces, si yo digo, si este mide b más b, me daría 2b. Si este mide a más a, me daría 2a. O sea, que el perímetro, la cinta que voy a utilizar, tiene que tener las medidas 2b más 2a, donde b y a son números que vamos a encontrar. Pero ya nos dicen que esa cinta mide 220 centímetros, o sea que toda la medida del contorno, al final cuando haga la suma, me tiene que dar 220. Ya por ahí un estudiante me está escribiendo, profe, yo ya lo solucioné. B vale 100, B vale 100, y aquí en A coloco 10 y 10, y la suma es 220. Sí, es correcto, pero recuerda que como tenemos dos incógnitas, deben existir dos ecuaciones, ¿sí? Las incógnitas serían B y A. Entonces, cuando aparece la otra ecuación, sucede que de pronto la solución que uno hizo mentalmente no va a servir, porque para la primera, como son dos incógnitas y una sola ecuación, pues existen infinitas soluciones, pero cuando hay una segunda ecuación, pues no. Entonces, profe, ¿de dónde sacaste esto que está en negrilla? Eso se sacó de la siguiente forma. Nosotros teníamos que P es igual a 2B más 2A, pero P es igual a 220 porque es la medida de la cinta. En ese caso, en lugar de la P, coloco 220, porque P vale 220, y lo otro permanece igual. Y esta sería una primera ecuación. Ahora vamos a sacar la segunda ecuación. Si leemos el problema, leyéndolo detenidamente, ahí dice que se sabe que su base es 50 centímetros más larga que su altura. Entonces, esa frase que está ahí, uno dice, bueno, pues esa frase parece que fuera como una ecuación. Entonces, se sabe que su base es 50 centímetros más larga que su altura. Eso significa que si yo resto la base y la altura, entonces me da 50. Y ahí me sale la otra solución. Se sabe que su base es 50 centímetros más larga que su altura. Eso significa que si yo hago la resta entre las dos, me tiene que dar 50. Y uno debe en la resta tener claro quién es el mayor. ¿Será la base o será la altura? Pero ahí dice que la base es 50 centímetros más larga, o sea que la base es mayor. Por eso escribí B menos A igual a 50. Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones para el sistema de ecuaciones, que sería B menos A igual a 50 y la otra ecuación sería 220 igual a 2B más 2A. Y entonces las escribimos, porque así es que hacemos, ¿no? Las escribimos, como lo tengo acá. Escribimos. Y entonces aquí ya tengo mi sistema de ecuaciones. Digo, bueno, este es mi sistema de ecuaciones. Pero para los métodos que vimos, la B tiene que estar debajo de la B. O sea, esta tiene que estar con esta y A tiene que estar con A. Pero no es así como nos están presentando las ecuaciones. Entonces lo que hago, primero que todo, es que paso el 220 que está sumando a restar al otro lado. Y el 2B y el 2A que está sumando, paso a restar al otro lado. Entonces me queda así. 220 que estaba sumando, pasa a la derecha. Voy a colocar esta. 220 que estaba sumando, pasa para acá a restar. Y 2B y 2A que estaban sumando, pasan a restar. Me queda así esta ecuación. Pero la otra no le hago nada porque ya está organizadita. La otra está B menos A y ya está lista. Aquí ya quedó B con B y ya con A, o sea que ya podemos aplicar un método, ya sea el de determinantes o el de eliminación. Y ahora lo que tenemos que observar es que, ay, mira, profe, aquí hice todo con menos, entonces para que todo me quede con más, si yo quiero, entonces decimos, ah, ya sé, si yo multiplico por menos 1, en este caso, para que todo me quede como positivo, entonces al multiplicar por menos 1, ya todo queda cambiado de signo y entonces todo lo que estaba negativo queda positivo, que es lo que tenemos ahí. Menos 1 por 2b me da 2b, menos 1 por 2a me da 2a, menos 1 por 220 da 220.
Y entonces uno dice, ah, ya lo tengo listo. Sí, claro, ya tengo la primera parte lista. ¿Qué me falta? Pues me falta aquí van 50. La otra parte sí quedó así normal, siguió siendo así. Y miren que ahora yo tengo dos b y debajo está la B y dos a y debajo está la A negativa. Y entonces ahí ya vamos a la parte 3 de nuestro problema. Y es elegir un método de solución de sistemas de ecuaciones y luego solucionar el sistema. Entonces usted puede elegir eliminación, puede elegir determinantes, que ya lo vimos, el método de los determinantes, puede elegir el método gráfico, con el que usted más se sienta a gusto. El ideal es que usted sepa manejar uno de esos métodos. Claro que también usted puede utilizar igualación, hay otro que se llama sustitución. Bueno, usted puede utilizar el método que usted más le convenga o que más le guste. ¿Listo? Bueno, entonces, ya haciendo esta parte, ¿qué queda por hacer a los estudiantes? Pues les queda solucionar el sistema de ecuaciones. Ahí preguntamos por acá. Juan Felipe, que tienes el micrófono encendido de una vez. Juan Felipe, ¿cuál es el sistema de ecuaciones que vamos a solucionar? Léeme las ecuaciones. Solo leer las ecuaciones. No estoy diciendo resuelve las ecuaciones. ¿Cuál sería, Juan? O bueno, eh, Andrés, el que quiera participar, ¿cuáles son las ecuaciones que ya tenemos listas para solucionar el problema? ¿Mm? Francisco, Yocho, Joan, ¿nadie está? Solo las chicas empoderadas están participando. A ver, preguntémosle a la otra niña, a ver. Preguntémosle a Paula. Paula, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a solucionar? O sea, ¿cuál es el sistema? Por favor. Hola, profe. Hola, Paula. Aquí acabamos de plantear un problema y de crear Ujú. unas ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar para aplicar un método de solución? Eh, las que están, Léelas ahí. la de 220 igual a 2b más 2a. Sí, y la de abajo que era B menos A igual a 50, pero le hicimos una transformación y entonces nos quedaron las finales para que nos quede un poquito ya organizada, que la B quede debajo de la B, que la A debajo de la A, y esa transformación es la que aparece al final. ¿Cuál sería? 2b más 2a igual a 220 y la de abajo es b menos a igual a 50. Es muy bien, Paula, muy amable. Entonces ahí ya Paula nos dijo cuáles son las ecuaciones que vamos a abordar y elegimos un método. Eliminación. Dice, yo elijo eliminación, que me parece más fácil. Lo hacemos con eliminación. Oh, no, yo quiero aplicar la regla de Kramer porque entendí bien lo de los determinantes. Entonces hacemos la regla de Kramer. Lo importante es tener claro que casi siempre estos ejercicios son repetitivos. ¿Cómo así repetitivos, profe? Pues que casi siempre es lo mismo. Me dan un problema, trato de construir las ecuaciones y después que ya tengo las ecuaciones, si son dos incógnitas, me tienen que salir dos ecuaciones y luego lo que hago es buscar un método de solución, el que uno prefiera, ¿sí? El que uno prefiera. Bueno, vamos a pasar al segundo problema que vamos a resolver. En total, hoy vamos a tratar de resolver todos los problemas que más podamos. ¿Qué le queda al estudiante como de actividad para complementar? Pues le queda solucionar las ecuaciones. Entonces acá, vamos con el siguiente ejercicio. Dice así. Armando y Betty, un poquito por acá. Armando y Betty participarán en un proyecto de impresión 3D. Entre los dos han reunido 1.600 euros. Si Armando le da 100 euros a Betty, ambos tendrán la misma cantidad de dinero. ¿Cuánto dinero aportó cada uno? Entonces, esto que está acá es un sistema de ecuaciones.
Ahí en palabras, ahí está. Entonces nos toca empezar a construirlo. Profe, pero yo lo puedo hacer mentalmente, esto está fácil, le saco la mitad y cuadro y ajusto. Sí, ese es un método, el tratar de hacer aproximaciones. O sea, existen muchos métodos para solucionar los problemas. Sin embargo, la metodología que estamos trabajando hoy es la de tratar de plantear modelos, plantear ecuaciones y se acostumbra a explicar ejercicios un poquito sencillos para que ya el estudiante interiorice el procedimiento y lo aplique a ejercicios más avanzados. O sea que aunque este problema de pronto lo podemos hacer así como por un análisis y haciendo un tanteo en los números, pues el ideal es que entendamos más que todo, la finalidad no es solucionar el problema, sino entender el algoritmo de solución, cómo abordo este problema y cómo creo las ecuaciones. Entonces, el primer paso que dijimos, ¿cuál era? Identificar las incógnitas, o sea, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Qué es lo que yo quiero hallar? Entonces, en ese orden de ideas, preguntémosle a alguien por acá. A ver, Francisco Yepes. Francisco, ¿qué es lo que queremos solucionar o hallar en este problema? Ahí, un profe, pero ¿cómo me preguntaste esto? Pues lee la pregunta y analizas. ¿Qué debo hallar para poder contestar esa pregunta? Siempre en los problemas tenemos que tener claro cuál es la pregunta. ¿Qué es lo que quiero hallar? ¿Qué es lo que quiero calcular? ¿Qué me está pidiendo el problema? Mm, Entonces lee la pregunta, léemela en voz alta la pregunta. ok, Armando y Betty participan en un proyecto de impresión 3D. No, la pregunta, ¿cuánto dinero aporta cada uno? ¿Cuánto Ok, dinero aparta cada uno? O sea que están hablando de quién, cómo así cada uno, cuántas personas hay. o sea, dos personas. Y entonces, ¿cuál sería la incógnita? Lo que queremos hallar. El dinero que aporta quién. Eh, si ambos tenían 1.600 euros, pero Armando le dio 100 y ahora tienen la misma, Claro. tenía 1.500, ¿no? Sí, uno puede tratar de hacerlo por tanteo, pero tratemos de hacer el procedimiento. Y para eso vamos a tratar de descubrir la incógnita. O sea, ¿qué es lo que quiero hallar en el problema? Me dan un contexto, pero ¿qué es lo que yo quiero hallar? ¿Cuánto dinero aportó cada uno? O sea, Armando y Betty. Las incógnitas serían entonces, ahí dice cuánto dinero tenía Betty No, y solo lo que reunieron los dos. ajá, entonces uno dice, ay, esa es una incógnita. ¿Cuánto dinero tiene Betty? Y la otra incógnita sería, ¿cuánto dinero tiene Armando, Armando? Entonces uno dice, bueno, ya tengo las incógnitas. ¿Cuáles son? Pues una sería el dinero de Betty y la otra sería el dinero de Armando. ¿Listo, Francisco? sí. Entonces, sí, tengo que dividir 1.600 Sí, uno lo puede hacer euros por así. dos. Sí, pero recuerda que la finalidad de este ejercicio no es tratar de descubrir la solución, sino entender la metodología. Ok, ok. Listo, pero muchas gracias, Francisco, por tus aportes. Vale, gracias. Entonces aquí decimos, ya tengo las incógnitas, dinero aportado por Armando, dinero aportado por Betty. Siempre en un problema nos toca tratar de identificar qué es lo que quiero hallar, cuál va a ser la salida, como en un programa que tiene unos datos de entrada, un proceso y una salida. Entonces yo digo, bueno, ¿cuáles son las salidas? La salida de este problema es cuando yo digo cuánto fue el dinero que aportó Armando y cuánto fue el dinero que aportó Betty. Ahora vamos a tratar de descubrir cómo es que salen esas ecuaciones. Y entonces ahí es lo que tengo resaltado en amarillo. Dice, entre los dos han reunido 1.600 euros. O sea, uno dice, yo no sé cuánto dinero tenía Armando, ni tampoco sé cuánto tenía Betty, pero sé que entre los dos reunieron 1.600. Y esta situación que estoy planteando en particular, no sé cuánto tenían, pero entre los dos reunieron 1.600, nos lleva a una ecuación. ¿Cuál sería?
Ah, ¿les gusta que les pregunte así A directo? más B igual a 1600. Muy bien, Alejandra. A más B igual a 1600. Excelente. A más B igual a 1600. Si sumo el dinero de Armando más el dinero de Betty, pues me tiene que dar 1600. Esa sería la primera ecuación. Ya entendí ahí. Listo. Ahora, en la otra parte dice, si Armando le da 100 euros a Betty, ambos tendrán la misma cantidad de dinero. Tener la misma es que quedan iguales. O sea que a mí sale como otra ecuación, ¿sí? Ahí sale. Entonces dice, si le quito 100 euros a Armando y se los doy a Betty, entonces me sale una nueva ecuación. ¿Cuál será la nueva ecuación? Entonces ya la vamos a colocar acá, la nueva ecuación. Dice ahí. Perdón, ¿quiénes son? Dice así. Aquí ya la planteé. Dice. Ahí la bajo otro poquito acá. Dice. A menos 100. O sea, si cojo el dinero de Armando y le quito 100 y esos 100 se los doy a Betty, entonces ahí tengo otra ecuación. Tendré que las dos cantidades de dinero son iguales. Ahí dice A menos 100 igual a B más 100. Profe, ¿tú cómo haces para plantear estos problemas o esas ecuaciones? Realmente eso se adquiere con la experiencia, haciendo ejercicios. Y yo aprendí de la siguiente forma. Ya les digo cómo. Yo, cuando me colocan un ejercicio de esos, yo parto de que supongo que son iguales. Digo, venga a ver. Ahí no dice que A es igual a B. Sin embargo, yo parto de ahí. Digo, A es igual a B. Si Armando le da 100 euros a Betty, entonces yo digo, bueno, supongamos que A y B son iguales, pero leo de nuevo y digo, ¿cómo así? No, Armando le está dando 100. O sea que ya lo que tiene Armando le voy a quitar 100. Entonces ahí dice, si Armando le da 100 a Betty, ¿quedan iguales? No, porque si le da 100 a Betty, quiere decir que Betty recibió 100. Y por esa razón es que acá le coloqué más 100. Pero en los métodos de solución que hemos visto, hemos dicho que A y B tienen que estar en el mismo lado y que después cuando plantee el sistema de ecuaciones, tienen que quedar uno debajo del otro. Por esta razón está este procedimiento de acá. Ahorita se va a cortar pues, la clase, más o menos 10 minuticos para que ustedes traten de resolver el primer sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, eso era la ecuación que teníamos. Esta B la paso para el otro lado a restar y este 100 lo paso al otro lado a sumar. Y entonces me queda la nueva ecuación, que sería A menos B igual a 200. De esta forma, el nuevo sistema de ecuaciones sería este. A más B igual a 1600 y A menos B igual a 200. Y el ideal es que en estos 10 minuticos traten de solucionar el primero o el segundo ejercicio. Yo ahorita les comparto como una captura de pantalla de los dos ejercicios para que ustedes los tengan a la mano y los vayan solucionando. Bueno, voy a mirar que aquí me están escribiendo al WhatsApp. Yo ya parar un momentico acá.